Capítulo 12. ¿Y qué si la autoridad me dice que... puntos suspensivos? Lo que buscamos es una revelación de la autoridad, lo cual es una revelación de Dios mismo, porque Él y su autoridad son inseparables. Todos conocemos personas insatisfechas con los líderes que están sobre ellos. Se quejan de las técnicas ineficaces y las decisiones no sabias y cómo afectan sus vidas de modo negativo. Se quejan de que los líderes les prometen ciertas cosas, pero aún esperan que sucedan. De hecho, las cosas parecen estar yendo al revés. Están seguros de que su pastor ha perdido la dirección y ahora razonan que su autoridad está lejos de la de Dios. Este razonamiento abre las puertas a la queja, la cual se manifiesta en un comportamiento insubordinado. Es solo cuestión de tiempo antes de que coqueten con el engaño y sean alejados de la autoridad que Dios colocó sobre ellos para crecimiento y protección. Estábamos mejor sin ti. Los hijos de Israel siguieron este patrón. Hubo un tiempo en que consideraban el liderazgo de Moisés como ineficaz y aún en detrimento de ellos. Sin embargo, eso no comenzó así. Cuando Moisés llegó a la escena después de su viaje por el desierto, se encontró con los líderes de Israel antes de ver al faraón. Él les contó cómo el Señor le había enviado a liberarles y sacarles de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Cuando escucharon esas noticias maravillosas, creyeron a Moisés y adoraron a Dios. Tenían un gozo abrumador al ver al líder prometido de Dios que los sacaría de su esclavitud. Moisés salió de esa reunión, fue al faraón y proclamó el mensaje exacto que Dios le había dado en la montaña. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. El faraón respondió: ¿quién es el Señor? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué detienes el trabajo de la gente? Así que el mismo día el faraón aumentó su aflicción. Él declaró enojosamente a sus cuadrilleros: ahora llena los de más trabajo, ponlos a sudar. Versículos del 2 al 9. Adaptación del autor. Ya no se les proveería la paja para la cantidad abrumadora de ladrillos que los israelitas debían producir cada día. Debían buscarla de noche y trabajar de día. El número total de ladrillos no disminuiría, aunque la paja dejaría de ser provista. Los israelitas se esparcían por toda la tierra buscando paja. Los amos eran brutales. Respaldados por sus látigos, ordenaban con dureza: cumplan con su cuota diaria de ladrillos, tal como lo hacían antes. Golpeaban a los capataces israelitas a cargo de los equipos de trabajo. ¿Por qué no han cumplido con sus cuotas ayer ni hoy?, exigían. Así que los capataces israelitas fueron al faraón y le rogaron: no nos trates así. Imploraron: no se nos da paja, pero aún se nos pide hacer la misma cantidad de ladrillos que antes. Somos golpeados por algo que no es nuestra culpa. Es culpa de tus amos encargados por hacer tales demandas no razonables. Pero el faraón contestó: ustedes son unos flojos. Obviamente no tienen suficiente que hacer. Si lo tuvieran, no estarían diciendo vayamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Ahora váyanse a trabajar. No se les dará ninguna paja, pero aún tendrán que producir la cuota normal de ladrillos. Como el faraón no disminuyó sus demandas, los capataces israelitas pudieron ver que estaban en serios problemas. Al salir de la corte de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperando fuera con ellos. Que el Señor les juzgue por meternos en esta terrible situación con el Faraón y sus oficiales. Ustedes les han dado una excusa para matarnos. Éxodo 5 del 13 al 21. El pueblo de Israel ahora estaba enojado con el liderazgo de Moisés. Su predicación y sus palabras les habían traído aflicción y problemas. Comenzaron a separar la autoridad de él de la autoridad divina, como se evidencia al desear el juicio de Dios sobre ellos. Era culpa de Moisés. Si él nos hubiera dejado solos, el faraón no nos habría tratado tan severamente. Ellos no pudieron ver que Dios, no el diablo, ni un líder confundido, orquestó esos acontecimientos. Nada ocurría fuera de su plano conocimiento previo. El Señor mandó a Moisés a hablar al faraón. Dios, no el diablo, ni aun Moisés endurecieron el corazón del faraón. Esto es claro al leer varios pasajes. Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Éxodo 11:10. Ver también 9:12, 10:1 y versículos 20 y versículo 27. Cuanto más se endurecía el corazón del faraón, más miserable era la vida para los descendientes de Abraham. Luego de mucha tribulación, los israelitas fueron liberados de Egipto, solo para vagar por el desierto.
sin agua y con las provisiones de comida acabándose, comenzaron de nuevo a pensar. ¿No les había prometido Moisés libertad y abundancia? Una tierra buena y amplia, una tierra donde fluye la leche y la miel. Grande era, pero muy lejos de ser buena, sin leche o miel a la vista. Esta era su idea de libertad y provisión. Realmente fue enviado por Dios. Después de 3 días, Moisés les llevó a un lugar llamado Mara, donde hallaron agua. Tal vez pensaron, muy bien, quizás las cosas van a empezar a cambiar. Sin embargo, pronto descubrieron que no podían tomar del agua porque estaba mala. No lo podían creer y un grito de incredulidad se levantó de los seguidores. Su crítica se hizo más aguda al murmurar unos contra Moisés. El descontento se difundió rampante como un cáncer que infecta a toda la congregación. Tal vez Moisés solo sabía cómo sacar a la gente, pero no cómo llevarlos a la tierra. La gente se quejó ante Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Ya no aguantaban más. Las habilidades de liderazgo de Moisés eran inútiles en muchas maneras, y no era la vida mejor para ellos antes de estar bajo su autoridad. Todo lo que conocieron era una tensión y dificultades tremendas de su predicación en Egipto. ¿Cuándo terminaría esto? Escapaban de una dificultad solo para entrar a la próxima. Su líder prometió una tierra que fluía leche y miel, pero solo habían visto tierra seca, culebras y escorpiones en el desierto. Su líder debe haberse perdido en el camino, o tal vez era un hombre malo. Por lo menos bajo Faraón tenían comida. Moisés parecía tener la intención de torturarlos y hacerles morir de hambre. La vida era mejor en Egipto. Su queja aumentó al punto que se dijeron unos a otros, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14:4. Pero escucha la palabra que Moisés les dio a los que estaban hastiados con el líder designado por Dios. Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Éxodo 16:8. Aquellos hombres y mujeres pensaban que su insubordinación era contra Moisés y que no estaba conectada de ninguna forma a Dios. Pensaban que habían tenido éxito en separar ambos aspectos. Vivían por su razonamiento y no por el principio de la obediencia. Las personas que andan en el razonamiento limitado producido por la vista y las circunstancias se hallan en el camino de la necedad. No cumplirán con su destino, mientras que aquellos que reconocen y obedecen la autoridad entran en las promesas, tal como Josué y Caleb lo hicieron. ¿Qué pasa si disierno? Puede que usted se considere más sabio que los hijos de Israel, que juzgaban por lo que era obvio y los efectos inmediatos de las decisiones de su líder. Puede que piense que usted es más espiritual, como Josué. Usted ha discernido que Moisés estaba en lo correcto y nunca respondió como lo hicieron los hijos de Israel. Es posible que fuera como Josué. Puede que eso sea verdad, pero debemos tener cuidado antes de asumir tales cosas. Los fariseos insistían. Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mateo 23:30. Sin embargo, Jesús dijo que ellos tenían el mismo espíritu que sus antepasados. Siempre es fácil discernir el bien del mal cuando el asunto ya ha ocurrido y se han escrito los libros. Lo que separaba a Josué del resto las personas de su generación no era su discernimiento exacto, sino su habilidad de reconocer y someterse a la verdadera autoridad. De allí fue que surgió el verdadero discernimiento. Escuchó tonos de desaprobación en las voces de muchos que afirman tener discernimiento, pero tienen corazones insubordinados. Mientras escribía este libro recibí una carta en las últimas 24 horas por la cual tuve que tratar con una pareja con la actitud de no nos someteremos siempre y cuando estemos de acuerdo, y que tiene la capacidad de discernir. Las personas que piensan así creen erróneamente tener una verdadera excusa para no someterse. ¿Quién lo puso en esa posición? Puede que usted pregunte, ¿qué ocurre si discierno de mi líder que no está tomando una buena decisión? ¿Debo aún obedecerle sabiendo que se está dirigiendo al fracaso? Al recordar mis años de servicio, pienso en las muchas veces que sentí esa frustración. Están tomando una mala decisión, no están viendo a Dios. Han sido influenciados negativamente, no puedo someterme a esto. Pero con mucha frecuencia mi corazón no quebrantado estaba manifestando su independencia. Serví como asistente administrativo a mi pastor por un año, al fin del cual estaba cuestionando muchas cosas. Yo veía sus órdenes sobre mi escritorio antes de que fueran
distribuidas a los jefes de departamentos. Muchas veces pensé que sus decisiones no eran sabias y murmuré en mi corazón contra ellas. Un día el Espíritu me habló, te tengo una pregunta. La experiencia me ha enseñado que cuando Dios me hace una pregunta, está a punto de exponer mi supuesta sabiduría. Yo respondí, sí, Señor. ¿Te puse a ti en la posición de pastor o lo puse a él? Yo dije, tú lo pusiste en esa posición. El Señor me dijo, eso es correcto. Por tanto, yo le mostraré cosas que no necesito mostrarte a ti. Y muchas veces no te diré a ti la sabiduría de sus decisiones a propósito, para ver si le sigues como sigues a mí, para ver si le sigues como me sigues a mí. Por lo general, meses después, la sabiduría de la decisión del pastor salía a la luz. Yo lo veía, me daba cuenta de ello y admitía una vez más que me había desviado por mi razonamiento, exaltando mi razonamiento por encima del principio de la obediencia. Este mismo proceso causa divisiones en iglesias, hogares y negocios. Dios no lo limitó, nuestra sumisión a las autoridades a los tiempos en que veamos su sabiduría. Estemos de acuerdo con ellos o nos guste lo que nos dicen. Simplemente dijo, obedece. Más tarde el Señor me habló al corazón, John, si deseara que cada creyente obtuviera toda su información, sabiduría y dirección solo de la comunión y oración conmigo, entonces nunca habría instituido autoridades en la iglesia. Yo las coloqué en la iglesia con la intención de que mis hijos no obtuvieran todo lo que necesitan simplemente por su vida de oración. Tendrán que aprender a reconocer y escuchar mi voz a través de sus líderes también. No es nuestra responsabilidad juzgar las decisiones de los líderes ni los resultados tras las decisiones. El que puso a esa persona en autoridad lo hará. Si se les hubiese permitido a los israelitas juzgar las decisiones de Moisés, éste habría perdido y ellos habrían regresado a Egipto. Los líderes y nosotros seremos juzgados. Los líderes por sus decisiones. Sus juicios serán más severos que el nuestro. Por esa razón Jesús advirtió, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Y Santiago también nos advierte, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por el otro lado, nuestro juicio se relacionará con nuestra sumisión, porque la autoridad es de Dios. Resistir a la autoridad delegada es resistir la autoridad de Dios. No debemos tomar sobre nosotros la presión de discernir de antemano si los líderes están en lo correcto o no. Tampoco debemos juzgar después del hecho. Esta no es nuestra carga, sino la de Dios. Solo Él conoce y puede cambiar los corazones según desea. El corazón del líder está en las manos de Dios. Regresando al testimonio que di en el capítulo 2, cuando mi pastor anunció la cancelación de las células en hogares de la iglesia, no solo creí que estaba errando, sino que también pensé que estaba influenciado a tomar esa decisión contra mí. Había otra dinámica que yo no había mencionado que tenía que ver con mi superior, el administrador. Yo no le caía bien y él estaba preparando las razones para que me despidieran. Para llevar a cabo eso construyó una pared de separación entre el pastor principal y yo, dándonos a cada uno reportes negativos del otro. La mayoría fueron mentiras. Además de eso, inició una campaña de mensajes a todo el personal que específicamente me tenían a mí como víctima. Los empleados le decían a mi esposa, que también era parte del personal, ¿por qué tu esposo no pone su nombre en esos mensajes? Yo sabía lo que él estaba haciendo, pero mis manos estaban atadas. Cuando el pastor principal canceló las células, lo vi como otro ataque contra mí debido a las mentiras y las sospechas sembradas por ese administrador. Yo estaba seguro de que estaba discerniendo bien. Por eso me sentí justificado y menos dispuesto a ceder a la autoridad del pastor principal. Después de todo, él había sido mal encaminado y estaba tomando una mala decisión. Razonaba yo. ¿Cómo podría Dios querer que 8 meses de trabajo duro fueran echados a la basura con el potencial de la salvación de muchas personas? Por todas estas razones desafié al pastor principal duramente por 20 minutos en esa reunión y me fui sintiéndome justo y justificado, solo para ser reprendido por el Espíritu Santo cuando llegué a casa. Entonces caí en cuenta. Yo estaba tratando no con la autoridad de un hombre, sino con la autoridad de Dios. Poco después el Señor trajo un pasaje a mi corazón. Este brindó claridad a situaciones similares y dirección en medio de la dificultad. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Proverbios 21:1. El rey representa a la persona en autoridad sobre usted. Si él es piadoso o no, su corazón aún está en las manos del Señor. El versículo no dice, el corazón del rey bueno está en las manos del Señor. No importa cómo haya sido influenciado, su corazón aún continúa en las manos de Dios.
Por eso es que no dice, siempre y cuando el rey no haya sido influenciado negativamente, su corazón puede ser inclinado por el Señor. ¿Qué ocurre si sabemos que es una mala decisión? ¿Qué pasa si no actuamos por discernimiento, sino que sabemos con seguridad que la autoridad está tomando una mala decisión? ¿Qué tal si tenemos una evidencia concreta de que el líder está influenciado por un reporte maligno? ¿Tenemos algún recurso? ¿No podemos hacer nada para ayudar a nuestro líder? La respuesta es sí. Esther es un buen ejemplo de esa situación. Los hijos de Abraham estaban cautivos bajo el reinado persa. Un plan maligno fue concebido por el malvado Amán, que influyó al rey persa Asuero para que firmara un decreto para matar a los judíos. El rey mismo estableció el día. La reina Esther era descendiente de Abraham, pero no había revelado esto según la dirección de su tío Mardoqueo. Sin embargo, Mardoqueo fue a Esther y le pidió que fuera ante el rey en favor de su pueblo. Él entendía que si hacía esto, ella podía morir. Ella tenía todo que perder y nada que ganar. Ella era la reina y su secreto estaba a salvo. Esther tomó la decisión de apelar al rey. Después de ayunar 3 días, se acercó al trono del rey Asuero y Dios hizo que el rey la mirara favorablemente. Este le preguntó cuál era su solicitud y ella le pidió que asistiera a un banquete que daría para el rey y Amán. Él consintió y junto con Amán fueron donde ella para el banquete. Más tarde esa noche el rey no podía dormir, así que ordenó a sus siervos que le leyeran las crónicas. Al leerla recordó que Mardoqueo, el judío, había salvado su vida y aún no había sido recompensado. El rey estaba contemplando la forma en la que debía honrarlo y consultó a Amán. Amán imaginó erróneamente que el rey se refería a él mismo y diseñó un plan elaborado para honrar al hombre no identificado. El rey entonces reveló que era Mardoqueo e hizo que Amán honrara a Mardoqueo en su lugar. Para humillación de Amán, Dios estaba preparando el corazón del rey para las palabras que Esther diría en el banquete. Una vez que Esther tuvo al rey y a Amán juntos en otro banquete, el rey le preguntó de nuevo cuál era su solicitud. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Esther 7, del 3 al 4. Hay dos cosas que debemos notar. Primero, el rey había tomado una decisión obviamente terrible y mal informada. Sin embargo, ella aún le habló con respeto, manteniendo un corazón sumiso. Segundo, habló con sabiduría y con gran humildad, y a la luz de su bondad, no la de ella. Ella hizo su petición, pero le permitió a él tomar la decisión final. Ella no dijo, tú, esposo estúpido, has escuchado a un asesino. ¿No te das cuenta de todo lo que perderás con este decreto que has dado? Ella contó con una cosa, que Dios inclinaría su corazón. El Señor cambió al rey y éste ahorcó al malvado Amán. Los judíos fueron preservados de la muerte. Esther tenía evidencia concreta, no simplemente discernimiento, de que su líder no tenía información verdadera. Ella fue a él en humildad e hizo su presentación de tal forma que el rey quedó en posición de tomar la decisión. Ella no lo humilló, forzó ni manipuló. Simplemente confió en el poder del Espíritu Santo para dirigir el corazón de su Señor. El no conocer todos los hechos. Vemos esto en la escritura no solo cuando un líder es influenciado erróneamente, sino también si toma una decisión antes de conocer todos los hechos o antes de escuchar todo el asunto. Tenemos un ejemplo en David y el rey Saúl. El gigante filisteo desafió al ejército de Dios repetidamente por 40 días. Retó a Israel a enviar a un guerrero a pelear, para que el asunto fuese resuelto con una pelea. David vio a todos los soldados asustados sin poder responder a las amenazas del gigante. Dios puso en su corazón ir a pelear, pero el rey Saúl lo vio y dijo, de ninguna manera, tú eres simplemente un niño y cuando pierdes todos tendremos que servir a este ejército. Cuando David escuchó eso, argumentó, sino que le rogó. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo veía y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo veía y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será uno de ellos.
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las manos del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel 17, del 34 al 37. David tenía respeto cuando presentó esta información ante la autoridad. Él presentó lo que sabía que el rey no tenía en su decisión inicial. Después de eso, David confió en la habilidad de Dios para inclinar el corazón del líder. Confió que lo que Dios le había colocado en su corazón ocurriría a través de la decisión del rey, permaneciendo humilde y sumiso. Mantuvo a Dios activamente involucrado. El Señor inclinó el corazón de Saúl y éste dijo, ve y Jehová esté contigo. Primera de Samuel 17, del 34 al 37. La verdadera intercesión. Otro ejemplo bíblico de hablar a un líder después de que éste tomara su decisión es Abigail. Ella estaba casada con un hombre rico y malo llamado Nabal. David necesitaba comida porque Saúl continuaba amenazando su vida. David le envió una petición a Nabal solicitando provisiones. Él sabía que era un tiempo de fiesta y que habría comida en abundancia. David había previamente protegido a los siervos de Nabal y nunca había tomado nada de él. Nabal no solo negó la petición de David, sino que lo insultó también. El comportamiento de Nabal enojó mucho a David, que junto con 400 de sus hombres fue a tomar venganza. Él iba a destruir a Nabal y todo lo que le pertenecía. Esto llegó a oídos de Abigail, la esposa de Nabal, que se apresuró a preparar un presente de pan, vino, carne, granos, pasas e higos. Ella entonces fue en dirección a David para interceptarlo con sus hombres. Cuando los vio, desmontó y cayó en el suelo sobre su rostro ante David. Luego hizo su petición. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, Señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Primera de Samuel 25 del 24 al 31. Permítame presentar punto por punto todo lo que esta mujer hizo por su esposo, por su hogar y por David. Le habló a David con gran respeto, presentándose a sí misma repetidas veces como su sierva. Le dio David y sus hombres un regalo generoso, reflejando el cuidado y aprecio por su bienestar. Intercedió por su hogar tomando la responsabilidad sobre sí. Ella lo llamó pecado. Le señaló a David con temor y temblor que si derramaba sangre eso sería pecado. Le recordó a David que Dios tomaría venganza y cumpliría las promesas hechas a David. Le pidió a David que la recordara cuando fuese promovido. Usted puede preguntarse, ¿por qué honró esta mujer a su esposo? Ella lo salvó de la muerte. Su esposo había pecado contra esos hombres y contra el ungido del Señor. Justificar ese comportamiento le habría dado a David más razón para tomar venganza. Ella habría añadido leña a su fuego y lo hubiera animado a su perdición. ¿De qué servía la honra superficial que terminaría en la muerte de su propio esposo? Para deshonrar verdaderamente a Nabal habría bastado con decir, yo me voy de aquí y dejo que mi esposo reciba lo que merece. Porque es un imbécil. O si hubiera ido a David y dicho, mira, yo no tengo nada que ver con esto, yo te hubiera dado lo que necesitas. Cuando escuché lo que mi esposo hizo, vine con comida para ti y tus hombres. Pero sigue adelante con tus planes de matarlo. Él es un imbécil y un sinvergüenza. Se merece lo que le vas a hacer. Esas acciones habrían deshonrado a su esposo. Interceder por una persona no significa que usted ignora la transgresión. Al contrario, la reconoce. Luego usted se coloca entre la persona y el juicio y dice, en esencia, yo sé que se merece el juicio, pero pido misericordia. Lo tomo sobre mí y me pongo en su lugar. Eso es exactamente lo que hizo Abigail. David vino para traer juicio y Abigail vino para solicitar misericordia. En sus propias palabras, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Hablo así para prevenir a David de cometer el pecado de tomar venganza por sí mismo. Habló así. La palabra de Dios manda, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Levítico 19:18.
Ella buscó misericordia y se paró en la brecha y buscó justicia para David. Abigail no estaba chismeando con los vecinos o con sus amigas. ¿Sabes que estoy casada con un sinvergüenza? Él es el perdedor más grande que jamás he conocido. Tampoco le habló a David sobre su esposo con odio, enojo, disgusto, falta de respeto o venganza. Ella habló para salvar vidas. Vea lo que su intercesión logró. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos del 32 al 35. Cuando Abigail regresó a su casa, su esposo estaba celebrando una fiesta para sí mismo. No tenía idea de lo que casi iba a ocurrir. Ella decidió no decirle nada esa noche. La mañana siguiente le contó cómo había sido salvada su vida. El corazón de él quedó pasmado al escucharlo. 10 días después el Señor le quitó la vida a Nabal. No fue por la mano de David o de Abigail, sino por la mano de Dios que la venganza fue tomada sobre el hombre inicuo. Por causa de la persona en autoridad. Moisés se halló a sí mismo en una posición en que se sintió obligado a cuestionar una decisión de la autoridad, la de Dios. Eso ocurrió más de una vez. Veamos la primera historia. Israel pecó haciendo un becerro de oro y adorándolo. Dios estaba tan enojado, le dijo a Moisés que los mataría a todos y haría una nación de Moisés. Vea la petición del libertador. Vea la petición de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Éxodo 32 del 11 al 13. Hay varias cosas que señalar aquí. Primero, Moisés habló en sumisión total y con temor y temblor. Segundo, rogó apasionadamente o le pidió a Dios, nunca le dio mandamientos. Tercero, habló en lugar de Dios, primero y principal, y no en lugar de la gente. En esencia, Moisés estaba comunicando y que con tu reputación que has forjado por 400 años. Tu nombre es ahora conocido en toda la tierra, pero lo mancharás si no terminas lo que comenzaste. Como Moisés lo hizo principalmente por amor al Señor, pudo desafiar la decisión de Dios. Su motivo no era para sí mismo, sino para los demás. Debemos preguntarnos a nosotros mismos antes de hacerle una petición a un líder, ¿para quién es esto principalmente? Aun cuando Moisés le recordó a Dios su promesa a Abraham, aun eso era principalmente por amor al Señor. Él le recordó a Dios la importancia de su palabra. Moisés tenía el enfoque correcto porque su corazón era justo. Él era el siervo de Dios, así que pensó primeramente en el Señor antes que en sí mismo o en los hijos de Israel. Esta fue la respuesta de Dios. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32:14. Dios se arrepintió. La decisión fue revertida. Quisiera traer otro punto importante. Moisés le pudo hablar de forma tan directa a Dios porque él había probado vez tras vez su lealtad. Para aplicar este principio a nuestros días, hay miembros de nuestro personal que han probado su fidelidad a Lisa y a mí por muchos años. Tienen gran favor y la capacidad de hacernos peticiones más rápido que otros que acaban de empezar a trabajar para nosotros. El derecho de hablarle a la vida de un líder debe ser ganado. Esto se lleva a cabo a través de la lealtad, la integridad y la fidelidad. No todo el mundo tiene la capacidad de hablarle a la vida de un líder de esta manera. Otro punto significativo es que Moisés no habló sobre la decisión de Dios a otros, le habló a Dios sobre su decisión. El Señor estaba repetidas veces enojado con los hijos de Israel debido a sus constantes murmuraciones en desacuerdo con sus caminos entre ellos mismos. Esto también se llama queja, y Dios odia la queja.
Este comportamiento es muy peligroso y debe evitarse a toda costa. Cuando murmuramos entre nosotros y nos quejamos contra la decisión hecha por nuestras autoridades, estamos sembrando disensión y rebelión. Veremos en otro capítulo que esto trae un juicio, ¿cierto? Tengo un acuerdo con la gente que trabaja para mí. Si tomo una decisión que ellos creen que no está bien informada, pueden hablar conmigo una vez. O si surge nueva información que pueda ayudar en la decisión, deben volver a hablarme. Una vez que me hayan hablado, es importante que hayan pensado cuidadosamente y que lo presenten de tal forma que me ayude a ver lo que desean comunicarme. Con frecuencia, he cambiado una decisión cuando he visto nueva información. Sin embargo, si me hablan y yo permanezco con la misma decisión, entonces seguimos adelante en acuerdo. Si seguimos adelante en unidad y yo estoy equivocado, Dios aún nos protege. Él me protegerá y a los que están bajo mi cuidado. Si hemos actuado en integridad de corazón, David dijo, integridad y rectitud me guarden, porque he esperado. Salmo 25:21. ¿Qué pasa si es contrario a lo que Dios me muestra? Usted aún podría preguntarse, ¿qué ocurre si la autoridad me dice lo opuesto a lo que siento que debo hacer en oración? Esta es una buena pregunta y debe ser tratada. Para responder, permítame regresar al ejemplo que di en el segundo capítulo. Antes de comenzar el programa de fiestas, busqué fervientemente al Señor en oración. Estaba seguro de que él me había instruido a hacerlo. Hasta el día de hoy, aún creo firmemente que él me dijo que hiciera las células porque todo el episodio era una prueba para mí, a ver si obedecía a la autoridad que había colocado sobre mí. La escritura está llena de ejemplos de Dios probando a su pueblo. Cuando le dijo a Abraham que ofreciera a Isaac como un holocausto, la escritura específicamente dice, probó Dios a Abraham. Génesis 22:1. El Señor nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo, pero permitió que Abraham fuera a la montaña por 3 días y no lo detuvo hasta que levantó el cuchillo. Dios vio la fidelidad firme de Abraham en sus acciones de obediencia. ¿Ve hoy día Dios lo mismo en nosotros? El apóstol Pablo le dijo en su primera carta a la iglesia de los Corintios que hicieran algo que alteró en la segunda. Una vez habiendo cambiado sus órdenes a la iglesia, hizo esta tremenda declaración. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo les dio órdenes con un propósito, ver si se someterían a su autoridad. Tengo un amigo muy sabio que ha sido pastor por años. Él me dijo que la manera en que haya la insubordinación entre sus obreros es dándole órdenes que no tienen sentido. Él me dijo, John, pronto escucho las quejas de los rebeldes, trato con ellos, luego cambio las órdenes a las operaciones normales. Pablo dio el mandamiento para ver si seguirían sus órdenes en todo. La palabra clave es todo. Su mandamiento era difícil, lo cual en sí mismo tenía un propósito también. El propósito, si ellos seguían sus órdenes, podría seguir cualquier orden. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Abraham. Encontró lo más importante en su vida, encontró lo más difícil para que Abraham se sometiera. Debía entregar lo que era más importante en su vida, la promesa por la cual había esperado por 25 años. Eso no era la obra de Abraham, más bien algo que Dios le había prometido en oración. Hubiera sido más fácil para Abraham ponerse a sí mismo sobre el altar, pero Dios quería lo más importante. Si Abraham era obediente en ese aspecto, sería obediente en todo. Mi pastor principal me dijo que entregara lo que era más difícil. Yo había trabajado en eso por meses y todo el mundo lo sabía. Para mí, eso parecía tener la promesa de almas perdidas viniendo al reino. Era mi clave para ver si yo sería un ministro de jóvenes exitoso. Mi reputación estaba en juego, porque yo le había contado a todo el mundo que era la voluntad de Dios. Yo había escuchado que debía seguir adelante con el programa en oración. No sabía que era una prueba, y con frecuencia las pruebas de Dios nunca son reconocidas hasta después del hecho, puesto que siempre exponen nuestros corazones. Mis fiestas podrían haber traído a muchas almas al reino, pero Dios estaba más interesado en que su autoridad fuese manifestada en nuestros corazones que en que nuestros métodos llevaran a cabo su obra. Él es Dios. Él tiene muchas otras ideas buenas para alcanzar a los perdidos. Lo que no puede ser hecho de manera diferente es el principio de sumisión en el corazón de un hombre. Pues aparte de eso, el hombre no puede entrar al reino. No hay otra alternativa para un corazón no sumiso. Debemos establecer un principio crítico y difícil en nuestros corazones. Una vez que Dios delega su autoridad a los hombres, no pasa por encima de ella. La única excepción ocurre cuando un líder directamente quebranta la palabra escrita o las leyes de Dios. Dios mismo no pasa por encima de la autoridad delegada que establece.
No podemos ignorar la autoridad delegada y declararnos a nosotros mismos sujetos solo a Dios. Moisés habló de este principio a los líderes de las tribus de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre y en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Números 30 del 1 al 5. Moisés reforzó aún más este principio aplicándolo a una esposa y su esposo. Dios, la autoridad suprema o directa, valida aquello a lo cual la autoridad delegada ha consentido. También anula lo que la autoridad delegada ha cancelado. El Señor respeta a su autoridad delegada. Como la mujer joven está bajo autoridad de su padre y la esposa bajo la autoridad de su esposo, Dios trata con el padre o el esposo, pero deja libre a la mujer. Este principio es hallado en general en el consejo de todas las escrituras, no simplemente en la unidad familiar, sino en otras áreas de la autoridad delegada también. De nuevo, quiero enfatizar, la excepción ocurre cuando la autoridad nos diga que hagamos algo que contradiga directamente los mandamientos de Dios. Me da dolor cuando escucho a personas en el ministerio decir, mi pastor me dijo que no hiciera esto, pero él no está oyendo la voz de Dios, así que lo voy a hacer aunque de forma indirecta. Lo que usted crea que haya escuchado en oración no importa, se está rebelando contra la autoridad de Dios, si va en contra de las órdenes de las autoridades en su vida. Los ejemplos que podría dar no tienen fin. He descubierto que cuando el conocimiento revelado es marcado en nuestros corazones, muchas preguntas son respondidas y muchos problemas resueltos. Este no puede ser un libro exhaustivo de ejemplos y explicaciones. Lo que buscamos es una revelación de la autoridad, lo cual es una revelación de Dios mismo, porque Él y su autoridad son inseparables. Como le animé en la introducción, ore a Dios y pídale que afirme el principio de la sumisión piadosa en su corazón al leer esto. Si no, terminará con más preguntas que cuando empezamos. En el próximo capítulo descubriremos cómo manejar el trato injusto y cómo responder a la autoridad que nos trata mal. Veremos que Dios tiene un plan glorioso para nosotros en estas situaciones.